¿Qué cosa te ha acercado más a creer en algo sobrenatural? Mi hermano sufrió un accidente de motocicleta devastador. Cayó desde un paso elevado, una caída de más de 9 metros, aterrizando en una pendiente. El impacto destrozó varias de sus vértebras, además de romperle las caderas, una pierna y causarle graves daños en sus órganos internos. Los médicos no nos dieron muchas esperanzas. Pasamos días enteros en la sala de emergencias, convirtiéndola en nuestro hogar improvisado, esperando lo inevitable o, con un poco de suerte, un milagro. Eventualmente, despertó, pero no como esperábamos. No estaba completamente lúcido, y entre los efectos de la medicación y el trauma de la lesión, su voz era apenas un susurro rasposo. Una tarde, cuando mi padre y yo fuimos a visitarlo, la enfermera simplemente nos hizo una seña con la mano para que pasáramos. No nos dijo nada más. Al entrar, nos acercamos a la cama de mi hermano. Apenas nos vio, sus ojos se abrieron con intensidad. ¿Dónde está el bebé?, preguntó con voz quebrada. Mi padre y yo nos miramos confundidos. ¿Qué bebé? Él frunció el ceño. Había una mujer aquí. Estaba parada junto a mi cama, cargando un bebé en una canasta. Mi piel se erizó. No había nadie en la habitación antes de que llegáramos. Solo la enfermera. Mi padre, un hombre con fuertes creencias espirituales, se levantó y fue a buscarla. Cuando la encontró en el pasillo, le preguntó directamente: disculpe, ¿alguna mujer con un bebé ha venido a ver a mi hijo? La enfermera frunció el ceño. No, respondió, visiblemente confundida. Nadie hacía pasado por aquí. Mi padre se quedó pensativo por un momento. Luego, miró a la enfermera con una expresión seria y le hizo otra pregunta. Señorita, ¿usted está embarazada? El rostro de la enfermera se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par y su piel perdió todo color. Tartamudeó. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Mi padre no respondió de inmediato. Solo la miró con una leve sonrisa, como si ya supiera la respuesta antes de escucharla. Finalmente, ella continuó, con la voz temblorosa: acabo de enterarme hace 2 días. No le he dicho a nadie todavía. Ni siquiera al padre del bebé. Ni a mi familia. Pero eso no fue lo único extraño. Tiempo después, mi hermano nos confesó algo más. Dijo que, cuando estuvo en coma, mientras entraba y salía de la conciencia, asterisco asterisco veía niños asterisco asterisco. Niños que no se movían, que simplemente estaban asterisco asterisco alrededor de su cama asterisco asterisco. Dijo que no hablaban, pero que sentía que lo protegían. No sabe quiénes eran, no sabe por qué estaban allí. Solo recuerda la sensación de que lo estaban asterisco asterisco vigilando asterisco asterisco, asegurándose de que no se fuera demasiado lejos. Sé que todo esto podría explicarse con la cantidad de morfina y opiáceos que tenía en su sistema, pero mi hermano no lo cree. Hasta el día de hoy, sigue convencido de que asterisco asterisco algo o alguien lo protegió asterisco asterisco. Ángeles. Espíritus. No sé qué fue. Nunca he sido religioso. Nunca he creído en lo sobrenatural. Pero todo lo que ocurrió en ese hospital me hizo cuestionarlo todo. Si te está gustando, suscríbete. Llegué a la escuela y todo transcurría como cualquier otro día. Asistí a mis clases, pasé los descansos con mis amigos, almorcé y continué con la rutina habitual. Mi madre trabajaba en la escuela, así que solía verla varias veces a lo largo del día. Sin embargo, ese día en particular, solo la vi una vez por la mañana y después de eso, nada. No le di mucha importancia, simplemente lo dejé pasar y seguí con mis actividades. Después del almuerzo, mientras caminaba hacia mi clase de la 6ª hora, escuché mi nombre por el altavoz. Me llamaban a la oficina. No era gran cosa, así que empecé a dirigirme hacia allí. Pero en ese momento noté algo extraño. Mi hermana también había sido llamada al mismo tiempo. Nos encontramos en el pasillo, intercambiamos miradas confundidas y sin decir palabra, seguimos caminando hasta la oficina. Al llegar, nos encontramos con la enfermera, las secretarias y la administradora de tecnología del colegio, para quien yo trabajaba como asistente de aula. Todas estaban de pie, mirándonos con rostros graves, casi desconcertados. Pude mantener la calma, pero mi hermana comenzó a ponerse visiblemente nerviosa. Nos llevaron a la oficina del director atlético y nos hicieron sentar. Nos observaban con una solemnidad que nunca olvidaré. Fue entonces cuando nos lo dijeron.
Nuestro padre había sufrido un accidente en su trabajo y estaba siendo trasladado en helicóptero a un hospital en Indianápolis. Sentí que mi mundo se paralizaba. La información no tenía sentido. Mi padre trabajaba en un hospital. ¿Por qué necesitarían trasladarlo de emergencia a otro? La administradora de tecnología nos explicó que los profesores ya habían sido notificados y que no asistiríamos al resto de nuestras clases ese día. 10 minutos después, ya íbamos en camino hacia Indianápolis. Durante el trayecto, nos dieron más detalles. Mi padre había caído desde una altura de apenas 1 metro. ¿1 metro? ¿Realmente era tan grave como para justificar un traslado en helicóptero? Entonces, nos dijeron lo que realmente había sucedido. Su cabeza fue la que amortiguó la caída. Cuando llegamos al hospital, mi madre ya estaba ahí, manejando la situación con una calma sobrehumana. Nos mostró dónde estaba su habitación y luego me llevó a la unidad de cuidados intensivos para ver a mi padre. Los médicos ya habían realizado una cirugía de emergencia. Para aliviar la presión en su cerebro, habían tenido que insertar un tubo directamente en su cráneo. El estado en el que lo vi me dejó sin aliento. Estaba completamente inmóvil, con cables conectados a su cuerpo y monitores emitiendo sonidos rítmicos y precisos. Al día siguiente, volví al hospital y los doctores me explicaron que la presión intracraneal estaba aumentando otra vez y que si seguía así, tendrían que colocarle otro tubo. No había muchas esperanzas. Esa noche, los médicos nos advirtieron que lo más probable era que mi padre no sobreviviera. Mientras tanto la iglesia de mis padres como la de mi novia activaron cadenas de oración. Era uno de esos momentos donde la desesperación hace que hasta el más escéptico busque consuelo en lo divino. Yo no tenía ninguna fe en nada de eso, pero esa noche no pude hacer otra cosa que quedarme despierto, mirando por la ventana, sollozando en silencio. Pero entonces sucedió algo inesperado. Durante la noche, la presión en su cerebro comenzó a descender. No de golpe, sino de forma progresiva, apenas lo suficiente para evitar otra cirugía. Contra todo pronóstico, logró sobrevivir. No solo eso, poco a poco comenzó a recuperarse. Primero salió de la UCI, luego del hospital y pasó a rehabilitación. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba volviendo a su rutina. Desde el día en que lo trasladaron en helicóptero hasta el día en que regresó al trabajo, pasaron solo 4 semanas. Sí, 4 semanas. En ese tiempo, mi padre pasó de estar desahuciado a estar nuevamente en su trabajo, colgando paneles de yeso como si nada hubiera ocurrido. Aún hoy me cuesta entenderlo. ¿Fue un milagro? ¿Alguna entidad salvó a mi padre? ¿O acaso mi padre es Wolverine y nunca lo supimos? No tengo idea. Pero si hubo algo en mi vida que me hizo cuestionar la existencia de lo sobrenatural, fue esto. Siguiente historia. En el verano de 2003, mi abuelo comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza. Siempre había tenido problemas con infecciones en los senos paranasales, así que al principio no le dio demasiada importancia. Sin embargo, comenzamos a notar pequeños cambios en su comportamiento. Se confundía con cosas simples, se perdía en medio de una conversación y aunque trataba de restarle importancia, algo en su mirada nos decía que él mismo sabía que algo no estaba bien. Finalmente, mi media hermana y mi padre decidieron llevarlo a la sala de emergencias. El diagnóstico fue devastador. Tenía un tumor cerebral del tamaño de una pelota de ping-pong. El cáncer se había extendido desde sus pulmones, donde había sido diagnosticado casi 10 años antes. A partir de ese momento, la enfermedad avanzó con una rapidez aterradora. Su mente comenzó a deteriorarse. Tenía arranques de ira, episodios de confusión severa y momentos de completa desconexión con la realidad. Lo vimos volverse un extraño ante nuestros ojos en cuestión de días. Solo hubo un día en el hospital en el que volvió a ser el mismo. Un solo día donde su lucidez regresó, como si su cuerpo le diera la oportunidad de despedirse sin que él ni nosotros lo supiéramos. Pero luego todo se desplomó. Apenas una semana después de haber sido hospitalizado, se fue debido a una neumonía. Los últimos 2 días de su vida estuvo sedado, así que nunca tuvimos la oportunidad de despedirnos realmente. Se fue de repente, antes de que pudiéramos procesarlo, dejándonos con esa sensación de incredulidad,
como si todo hubiese sucedido en un parpadeo. 3 días después de su muerte, tuve un día especialmente difícil. La tristeza me golpeó con fuerza esa noche. Sentía que el vacío que había dejado era demasiado grande, que su ausencia era una herida imposible de cerrar. Cuando finalmente me acosté, tuve el sueño más extraño de mi vida. En el sueño, estaba en una gran escalera de piedra, barriendo los escalones. Estaba tan alto que podía ver las nubes debajo de mí. De repente, una mujer apareció caminando hacia mí. No la reconocí, pero su presencia no me asustó. Se detuvo frente a mí y sin decir una palabra, me entregó un teléfono. Lo tomé y lo acerqué a mi oído. «Hola», dije con cautela. Del otro lado de la línea, escuché su voz. Era mi abuelo. «Hola», respondió con la misma calidez de siempre. Sentí un nudo en la garganta. «¿Cómo te sientes?», logré preguntar. «Me siento bastante bien», dijo con tranquilidad. Su voz sonaba fuerte, sin rastro del dolor que lo consumió en sus últimos días. Hubo un breve silencio y luego me preguntó algo inesperado. «¿Cómo va tu práctica con la guitarra?». Recientemente había empezado a tocar, pero nunca le mencioné nada. «Voy bien», respondí. «Estoy aprendiendo algunos acordes nuevos». «Eso es genial», dijo con una sonrisa en su voz. No sabía qué más decir, así que simplemente solté lo primero que me vino al corazón. «Te quiero, abuelo». «Yo también te quiero», y colgó el teléfono. Desperté de golpe. El sueño fue tan vívido que por un momento pensé que había sucedido de verdad. Pero no, estaba en mi habitación, en la misma realidad donde él ya no estaba. Aún así, por alguna razón, me sentí un poco más en paz. 6 meses después, estaba afuera con mi media hermana, fumando un cigarrillo. Nunca había mencionado el sueño a nadie. No pensé que fuera importante, pero por alguna razón, ese día lo recordé y decidí contarle la conversación que había tenido con mi abuelo en el sueño. Mientras hablaba, vi cómo su rostro perdió el color. De repente, dejó caer su cigarro al suelo. «¿Qué pasa?», le pregunté. Ella tardó un momento en responder. Un par de días antes de que muriera, cuando la sedación se le estaba pasando, hizo una pausa, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Estaba en la habitación con él, esperando a que llegara una enfermera para administrarle más sedantes. Fue entonces cuando abrió los ojos y me miró. Tomó aire y me miró fijamente. Me preguntó cómo iba tu práctica con la guitarra. Mi piel se erizó. Sentí un temblor recorrerme desde la cabeza hasta los pies. Nunca antes había creído en fantasmas, ni en la posibilidad de que alguien pudiera comunicarse a través de un sueño. Pero en ese momento, todo cambió. De alguna manera, mi abuelo me había buscado, me había encontrado, y me había dado la oportunidad de despedirme. Siguiente historia. La primera historia ocurrió durante mi primer año en la universidad. Era una noche cualquiera. Me metí en la cama, listo para dormir, cuando escuché a mi compañero de cuarto decir con voz tensa: «Smalls, mira el techo». Su tono me puso en alerta de inmediato. Me giré para mirar y lo que vi hizo que el sueño se esfumara de golpe. 6 huellas de manos, brillando en un verde fosforescente, estaban esparcidas por el techo de nuestra habitación. Parecía como si alguien hubiese gateado sobre la superficie, dejando ese rastro imposible. Pero lo más perturbador era su tamaño. Eran enormes, como si pertenecieran a una criatura más grande que cualquier ser humano. Nos quedamos paralizados unos segundos, tratando de procesarlo. Luego, sin decir una palabra más, salimos disparados de la habitación y fuimos a buscar a nuestros vecinos. Cuando les dijimos que creíamos que había un espíritu en nuestro cuarto, nos miraron con escepticismo y se rieron de nosotros. «Están tratando de hacernos una broma», dijo uno de ellos con una sonrisa burlona, pero insistimos en que entraran a ver por sí mismos. Apagamos la luz y todos nos quedamos en silencio. Las 6 huellas seguían ahí. Los rostros de nuestros vecinos pasaron de la burla a la confusión, luego a la incomodidad. Todos nos quedamos observándolas por un momento, tratando de encontrar una explicación racional. Cuando encendí la luz de nuevo, algo cambió. Ahora había 3 huellas más en la pared, avanzando en línea recta hacia el interruptor de luz, como si aquello que dejó las huellas estuviera tratando de alcanzarlo. La sensación en el cuarto se volvió más densa, más pesada. Todos nos miramos con el mismo pensamiento: esto no es normal.
El miedo se apoderó de nosotros. Tomamos trapos húmedos y comenzamos a frotar las huellas con todas nuestras fuerzas. Y parecía que funcionaba. Cuando terminamos, encendimos y apagamos la luz varias veces para asegurarnos. Todo parecía estar limpio, pero decidimos probar una vez más. Apagamos la luz y, ahí estaban. No solo habían vuelto las 9 huellas, sino que ahora había 6 más, justo sobre la litera donde estaban sentados 2 de mis amigos. En ese punto, nos rendimos. No había nada más que pudiéramos hacer. Nos acostamos a dormir en la misma habitación, con las huellas brillando sobre nuestras cabezas. Lo más extraño es que, a pesar de lo aterrador de la situación, dormí profundamente. Ni una sola pesadilla, ni una sola interrupción en la noche. Como si nada hubiera pasado. La segunda historia ocurrió cuando tenía 22 años, durante las vacaciones de invierno. Esa noche desperté de repente, sin razón aparente. Parpadeé un par de veces y me di cuenta de que no estaba solo en mi habitación. Había alguien de pie en la oscuridad. Mis ojos todavía estaban adaptándose a la falta de luz, pero podía ver una figura humana a unos 3 o 4 pies de mi cama. Al principio, asumí que era mi madre. ¿Mamá?, murmuré con voz somnolienta. ¿Qué haces aquí? Silencio absoluto. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Mamá?, repetí, un poco más alerta. Nada. Mis ojos siguieron ajustándose a la oscuridad y, lentamente, los detalles de la figura se hicieron más claros. No era mi madre, era una mujer, o más bien, una niña. Lucía un camisón blanco que le llegaba hasta los tobillos, y su cabello caía en mechones desordenados alrededor de su rostro, pero lo peor eran sus ojos. Me miraban fijamente, con una intensidad perturbadora. Entonces, noté algo aún más inquietante. No estaba de pie en el suelo, estaba colgando del techo. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, su cuerpo girando lentamente, como si estuviera suspendida por una soga invisible. Mi mente entró en pánico. Sabía que no podía ser real. Sabía que tenía que ser una alucinación, un sueño lúcido o algún tipo de parálisis del sueño. Pero por más que intentara convencerme, ella seguía ahí. La miré durante lo que parecieron eternos segundos. Me repetía una y otra vez: esto no es real, esto no es real, esto no es real. Pero la niña no desaparecía. No se desvaneció como lo haría una imagen en la niebla. Siguió ahí, observándome, girando lentamente, como si estuviera esperando algo. Mi cordura se quebró. Salté de la cama y salí corriendo, sin preocuparme por estar en ropa interior. Llegué a la habitación de mis padres y los desperté a gritos. Sí, un hombre de 22 años, vestido solo con sus boxers, irrumpiendo en la habitación de sus padres a las 3 de la mañana y gritando sobre fantasmas. Obviamente, cuando volvimos a mi habitación, no había nada, pero hasta el día de hoy, me persigue el recuerdo de lo que vi. Estoy casi seguro de que fue una alucinación, un estado de vigilia alterado, algo que mi cerebro fabricó en un momento de vulnerabilidad. Y sin embargo, aún puedo verla en mi mente, aún recuerdo sus ojos fijos en mí, y lo peor de todo, aún recuerdo que no dejó de mirarme hasta que yo fui el primero en apartar la vista. Siguiente historia. Una tarde de domingo, un amigo pasó a recogerme para ir a cenar temprano. Cuando llegó, antes de salir, le dije casualmente: hace tiempo que no tenemos un terremoto. Vamos a tener uno pronto. Él me miró y soltó: cállate y vámonos. No le di mayor importancia. Pero cuando fui a buscar mis llaves para salir, me di cuenta de que no estaban donde siempre las dejaba. Revolví toda la casa buscándolas, revisé cada rincón, hasta que finalmente las encontré hechas un ovillo dentro de mi manta, sobre la cama. Justo cuando estaba cerrando la puerta de entrada, el suelo empezó a temblar. No fue un terremoto gigantesco, pero fue lo suficientemente fuerte como para sacudir todo el complejo de apartamentos. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Corrí escaleras abajo y me subí al auto de mi amigo. Lo encontré con los ojos abiertos como platos, en estado de shock. ¿Qué carajo hiciste?, me gritó. Él pensaba que le estaba jugando una broma. Me contó que, justo cuando ocurrió el sismo, su coche comenzó a tambalearse. En un principio creyó que alguien estaba saltando sobre su parachoques trasero y salió a revisar, pero no había nadie. El camino al restaurante fue en completo silencio. Apenas encendimos la radio,
pero ninguno habló. Cuando llegamos, pedimos unas cervezas y nos pusimos a esperar la comida. No sé por qué, pero en ese momento empecé a decir cosas extrañas. Le dije que sentía que algo catastrófico iba a ocurrir Usé la palabra querer, pero no porque realmente deseara que algo terrible pasara, sino porque la sensación era tan intensa y extraña que no sabía cómo describirla. Era como si algo dentro de mí estuviera tratando de decirme algo, pero yo no supiera interpretarlo correctamente. Seguí hablando. Le dije que iba a ocurrir un desastre masivo. Que mucha gente iba a morir pero que ese evento, de alguna manera, uniría al país. También le dije que afectaría directamente a mi familia, especialmente a mi padre pero no tenía idea de qué sería. Mi amigo me miraba cada vez más incómodo, y justo cuando empezaron a traer nuestra comida, me interrumpió. Cállate ya, en serio. Me estás asustando. La fecha era domingo, 9 de septiembre de 2001 2 días después ocurrió el 11 de septiembre Mi padre estaba en el Pentágono cuando sucedió. Por suerte, trabajaba en el lado opuesto de donde impactó el avión. Años después, volví a trabajar con el mismo amigo, esta vez en un programa de televisión. Durante una conversación casual, sentí de nuevo esa sensación extraña y le dije, algo malo va a pasar en Londres. No sé por qué lo dije, simplemente lo sentí. Esa misma tarde, ocurrieron los ataques en Londres. No entiendo por qué estas cosas siempre ocurren cuando estoy con este amigo en particular. Alguien me dijo una vez que hay personas que funcionan como espejos, amplificando lo que sucede a nivel interno. También he considerado la posibilidad de que todo esto tenga que ver con mi padre. Él trabaja en noticias, especialmente en temas militares y de seguridad. Tal vez de alguna forma inconsciente, estoy captando la tensión y las vibraciones de lo que él sabe o sospecha antes de que las cosas sucedan. No lo sé. Lo único que sé es que no puedo ignorar lo que ha pasado. Y que todavía me cuesta aceptar la idea de que soy capaz de sentir estas cosas sin ninguna explicación racional.